Ahorita para resolverla vamos a multiplicar número de panes por el precio del pan más número de panes por el precio del pan de la segunda tienda más número de panes por el precio del pan. Y eso lo vamos a dividir dentro de la sumatoria de los pesos, es decir, la cantidad de panes que vendió cada tienda. De esta forma nosotros lo resolvemos y este valor que obtenemos acá, 0,9, sería la media, pero la media ponderada. Es decir, respetando que los precios no eran iguales en las tres tiendas. No sé si me logré dar a entender cómo sacamos la media ponderada. ¿Sí? Ok. Vamos con la media geométrica y la media aritmética. La media geométrica y la aritmética son medias especiales. Estas usualmente se utilizan, dependiendo de la carrera que sigan, ¿verdad? Si son científicos, si se van al área científico, las van a estar utilizando. Debido a que, por ejemplo, en el medio científico, un astrónomo, por ejemplo, trabaja con cantidades que son muy grandes, números astronómicos, ¿verdad? Por eso es de que dicen, por ejemplo, cuando va a un restaurante algo caro y les dan la cuenta a alguien y dice, ¿qué es este precio tan astronómico? Porque es un precio grande, ¿verdad? Entonces los astrónomos trabajan con valores que son muy grandes. O por ejemplo, los biólogos o los químicos trabajan con cantidades que son muy pequeñitas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos aplicar las medidas de tendencia central para valores muy grandes o para valores muy pequeños, las medidas de tendencia central comienzan a fallar, ¿sí? Comienzan a fallar porque, como estamos trabajando con cantidades demasiado grandes, ya la fórmula base ya no es tan, ¿cómo les diría yo? Ya no se acopla al modelo que utilizamos con medidas de gran tamaño. Entonces, en este caso, pues ya obviamente en matemática ya se encargaron de buscar la modificación que hay que hacerle a las fórmulas para que funcionen con cantidades grandes o con cantidades pequeñas. Por ejemplo, vamos a trabajar ahora con la media geométrica. Por ejemplo, la geométrica proporciona una medida precisa de un cambio porcentual, ¿sí? Esta se utiliza cuando nosotros tenemos crecimientos de tipo porcentual. Es decir, cantidades que son muy grandes. Vean, por ejemplo, acá, para sacar la media geométrica de estas tasas de crecimiento, ¿sí? En este caso es como un problema de economía. En economía, las tasas de crecimiento... En economía, las tasas de crecimiento, pues ustedes saben que se dan de forma exponencial, es decir, el número crece de forma muy rápida. Comienza poco a poco, pero cuando empieza a crecer, comienza a crecer demasiado rápido, ¿sí? Entonces, en este caso, no funcionaba utilizar la media aritmética común, ya que me iba a dar valores errados. Como estoy trabajando con crecimientos porcentuales, vamos a aplicar la media geométrica, datos grandes. Entonces, me dan varias medidas de crecimiento, varias tasas de crecimiento. Me piden hallar la media de crecimiento. En este caso, pues para sacar la media geométrica para datos simples, pues se saca con la raíz cuadrada n del producto de todas las tasas. Donde n es el número de tasas a la cual nosotros le vamos a sacar la media. En este caso, vean que son 5 tasas, por lo tanto el índice de la raíz es 5. Y adentro de la raíz, pues ponemos el productorio de todas las tasas. 3 por 4 por 8 por 9 por 10. ¿Sí? Entonces vean que en este caso me quedó que la media de crecimiento es de 6.128. De esa forma es que trabajamos nosotros la media geométrica. Aunque también tenemos una fórmula análoga, que es utilizando la media geométrica a través de logaritmos. Ya que recordemos que los logaritmos, las exponentes y las raíces son operaciones que son complementarias, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues para sacarla utilizando logaritmos, tenemos que el logaritmo de la media geométrica G va a ser igual a la sumatoria de todos los logaritmos de las tasas partido del total de datos, que en este caso son 5. Sacamos los logaritmos, lo dividimos dentro de 5
Y luego despejamos el logaritmo de la media geométrica pasándolo como antilogaritmo o logaritmo elevado a la menos 1, logaritmo inverso. Entonces, de esa forma también sale la media geométrica. De ambas formas nos va a dar el mismo resultado, ¿sí? No sé si tienen dudas con la media geométrica. Solo necesitan las tasas o las cantidades grandes y el total de datos. Vamos ahora entonces con la media armónica, ¿sí? Por ahí alguien dirá, tiene que ver con la armonía de los números, porque todos tenemos que vivir en armonía y felicidad. No. A ver, la media armónica trabaja para una serie de números en el cual estamos trabajando con sus recíprocos o inversos. La media aritmética de los números recíprocos de dichos números, entendiéndose como recíproco al número que multiplicado por este nos da la unidad. Dentro de sus propiedades está el cálculo de costos promedio, variables expresadas en tasas o porcentajes. Por ejemplo, la media armónica no nos va a funcionar con conjuntos de valores nulos, ya que pues recuérdense que divisiones dentro de cero pues son indefinidas en matemáticas. Entonces la media armónica no les va a trabajar con valores cero. Entonces veamos, para sacar la media armónica, que es la que trabaja con valores pequeñitos, tenemos esta fórmula que está acá. ¿Por qué utiliza una H? Me preguntaba. Porque en inglés armónico se escribe con H. Como que armónico, algo así, ¿verdad? Con H. Armónico. Entonces ellos sí utilizan la H, nosotros no. Como esto está basado en las fórmulas inglesas, pues utilizamos una letra H para la media armónica. Entonces dice, media armónica es igual al total de datos dividido la sumatoria del recíproco de todos los datos. ¿Sí? Entonces, en este caso, para hallar la media armónica, vamos a ver un ejemplo ilustrativo. La velocidad de producción de azúcar de 3 máquinas procesadoras son 0,5, 0,3 y 0,4 minutos por kilogramo. Vean que las velocidades son velocidades pequeñas, ¿sí? Entonces, si yo sacara la media con esos números muy pequeñitos, pues el valor de la media no sería muy correcto. El modelo de la media normal no me funcionaría. Entonces acá es mejor utilizar la media armónica. Entonces, vean, para sacar la media de la velocidad, en este caso, como solo son 3 velocidades, en el numerador donde va n, pues coloqué 3. Y en el denominador donde van las velocidades, pues voy a hacer la sumatoria de esas velocidades, pero en su forma recíproca. Es decir, 0.5 se escribe 1 partido 0.5. 0.3 se escribe 1 partido 0.3. Y 0.4, 1 partido 0.4. Esto lo calculan, ¿verdad? En su calculadora y sacan el valor. Ese valor, pues, es la media armónica. La media armónica, pues, es un modelo más adecuado para cantidades pequeñas. En este caso, a mí me quedó que la media armónica era de 0.383 minutos por kilogramo de azúcar. ¿Sí? Y acá, pues, la hojita también se las explica cómo sacarlas para tablas agrupadas en frecuencias y para tablas agrupadas en intervalos. Como les digo, este documento que les busqué, que encontré yo, ¿verdad? Es muy bueno para poder repasar todo lo que vimos en clase. Bueno, estas serían las medidas de tendencia central que no son tan utilizadas, ¿sí? Las más utilizadas son las que vimos anteriormente. Media, mediana y moda. Y estas serían las que le siguen, ¿verdad? La media ponderada, la media geométrica y la media armónica. Hasta acá me gustaría preguntarles, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? Les iba a entrar en esta primera prueba corta, pero no me dio tiempo de verlo con otros grados, entonces lo voy a quitar. En la final sí ya les aparece. ¿Alguna otra pregunta? No, ¿seguros? Dios mío. Bueno, vamos entonces Vamos a comenzar entonces el tema nuevo. Pensé que iban a tener dudas. Entonces, coloquen como título medidas de dispersión. Medidas de dispersión. Entonces, la semana pasada estuvimos trabajando lo que fueron las medidas de tendencia central, las cuales me decían qué tan centralizados o qué tan agrupados
un número que me representaba dónde estaban agrupados una selección de datos, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que son las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión Las medidas de dispersión Las medidas de dispersión son parámetros estadísticos que indican cómo se alejan los datos respecto de la media aritmética. Es decir, esta vez en vez de buscar dónde está el punto de centralización, lo que vamos a buscar es qué tanto se aleja de ese punto de centralización los datos. Profesor, ya me perdió acá. Bueno, veamos un ejemplo en la pizarra. Entonces, imagínate. Voy a hacerlo igual que el dibujito que hice la vez pasada. Tenemos algunos datos que están bastante juntitos, unos que se empiezan a alejar un poquito y unos que sí están bastante alejados. Entonces venía yo y les preguntaba, ¿dónde está la media? ¿Dónde está la media de estos datos? ¿Sí? Bueno, ¿dónde está la media de esos datos? Les preguntaba yo. Y ustedes lo que me iban a dar era un número que me indicaba dónde estaban más o menos centralizados la mayoría de datos. Entonces, por ejemplo, algunos me decían por acá, ¿verdad? Por ahí es donde se concentran más los datos. Y ese puntito que estaba acá, gracias, y ese puntito que estaba por acá, sí. Y ese puntito que estaba acá, me representaban las medidas de tendencia central. ¿Sí? ¿Dónde estaban centralizados los datos? Ahora, ¿qué son las medidas de dispersión? Como lo dice su nombre, viene de disperso. Por ejemplo, para que me entiendan, imagínense que ustedes están en el patio en receso cuando no haya COVID. Y de repente ahí Mario encuentra a Rafael y se empiezan a pelear, porque Rafael le dijo a Mario que no era tan inteligente. Entonces llegan todos los alumnos que no tienen nada mejor que hacer. Ahí todos juntitos, ahí viendo a Rafael y a Mario pelearse por diferencias de ideas. Y de repente llega un profesor. Supongo que no voy a hacer yo porque a mí no me escucharía. Pero algún profesor que sí escuche. Va a llegar ahí y les dice, dispersense, jóvenes. A comer, ¿verdad? Ay, vamos, ya, ¿verdad? Entonces, ¿qué es eso de dispersense, jóvenes? Aléjense de estos dos que están teniendo que van en la dirección, ¿verdad? Aléjense de estos tipos, ¿verdad? Dispersense es alejarse. ¿Qué tanto se alejaron, verdad? Entonces, las medidas de dispersión es esto. ¿Qué tanto se alejan los datos? ¿Se alejan mucho o se alejan poco? Bueno, eso es lo que vamos a calcular, ¿verdad? ¿Qué distancia hay de esos datos hacia las medidas de tendencia central? ¿Cuál es esa distancia que hay entre los diferentes datos? Vean que algunos sí se distancian bastante, pero hay otros que se distancian solo un poquito. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con estas distancias. ¿Qué tanto se alejan los datos de las medidas de tendencia central? Estas son las medidas de dispersión en pocas palabras. Un número que me va a representar a mí qué tanto se dispersaron los datos, si mucho o poco. Bueno, entonces regresando acá, vamos a tener varias medidas de dispersión. Las primeras que vamos a ver va a ser la varianza, también vamos a ver la desviación típica o estándar. Para comenzar, acá me hizo falta otra. Aquí me hace falta la desviación media también, ¿sí? Entonces vamos a poder sacar la desviación media, la desviación típica o estándar, la varianza, vamos a sacar también el rango, vamos a sacar, ¿qué otra tenemos? Acá lo tenemos en el formulario. Vamos a sacar, no sé si me recuerdo.
Vamos a sacar la desviación media, la varianza, el coeficiente de variación, el rango, ¿sí? Principalmente. Hay algunas otras, pero esas ya no las vamos a trabajar. Solo nos vamos a quedar con las principales. Bueno, comencemos con una de las más útiles, que es la varianza. ¿Qué es la varianza? Es utilizada para medir la dispersión de los valores de una variable respecto a la media. Ejemplo, un alumno obtuvo durante 6 informes las siguientes notas. Entonces tenemos sus notas. Encuentre la varianza de las notas. Para encontrar la varianza, pues como lo que vamos a hacer es una medida con respecto de la media, primero sacamos la media. La media ya saben cómo sacarla, entonces ahí ya no me detengo yo. Sumatoria de los datos partido del total de datos. Me quedó la media. Luego que yo ya tengo la media, acá sí vamos a necesitar hacer una pequeña tablita, en la cual para sacar la varianza, a cada dato que está acá, yo le voy a restar la media. Este dato menos la media. Y a lo que me quede de esa resta, la voy a elevar al cuadrado. Eso es lo que yo hice acá. Entonces, vean, dato menos la media elevado al cuadrado. ¿Sí? Y eso lo vamos a hacer con cada dato. Dato menos la media elevado al cuadrado. Dato menos la media elevado al cuadrado. ¿Sí? Dato menos la media elevado al cuadrado. No sé si me logro dar a entender. Y lo hacemos con cada dato. Una vez ya sacamos todos los valores, eso lo vamos a sumar, ¿sí? Sacamos la sumatoria. Y esa sumatoria ya para finalizar, lo vamos a dividir dentro del total de datos, ¿sí? 133.33 dividido 6 datos. Esa división pues me va a dar la varianza. No sé si me logré dar a entender cómo se saca la varianza. Tal vez acá lo que haría falta es verlo en la pizarra, tal vez para que me entiendan más. A ver si se pueden pegar los números. ¿Dónde está? Bueno, entonces, ¿cómo se saca la varianza? La varianza, creo que la simbolizamos con S al cuadrado. Entonces, la varianza dice que va a ser igual a la sumatoria de a cada dato, restarle la media, y eso elevarlo al cuadrado partido el total de datos. Entonces, la varianza sería igual a el primer dato menos la media. 65 menos la media, que era 66.6. Al cuadrado. Menos el segundo dato, menos la media, elevado al cuadrado. Perdón, más el siguiente dato, 65, menos la media, elevado al cuadrado. Y así con todos los datos, ¿verdad? No sé si me voy dando a entender. 75 menos la media, elevado al cuadrado. Yo no sé cómo hacía esto a mano cuando era pequeño. Esto es tortura. ¿Quién hace esto? 60 menos la media, elevado al cuadrado. Y hasta el último dato, ¿verdad? 65 menos la media elevado al cuadrado. De veras, así no lo podían hacer. Ustedes están en la gloria. Y todo esto dividido el total de datos, ¿verdad? El total de datos que era 6 en este caso. Y eso es la variante. ¿Sí? Obviamente lo pueden hacer en Excel si quieren. ¿Sí? No lo recomiendo hacerlo a mano, jóvenes. No lo recomiendo. ¿Sí? Pero básicamente esa es la varianza. Y esa es una de las medidas de dispersión. Por ejemplo, si quieren sacar la desviación estándar, ¿sí? Tenemos el mismo ejemplo, ¿verdad? Las notas de matemática. Entonces, para sacar la desviación estándar, primero sacan la varianza de estos datos, que ya la sacamos en el ejemplo anterior, 22.22, y a esa varianza le sacan raíz cuadrada. Por ese motivo es que la varianza, pues la vamos a estar denotando con el símbolo S. Es decir, la raíz cuadrada de la desviación, perdón, de la varianza, ¿sí? La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Ahí tenemos las primeras dos medidas de tendencia de dispersión para datos simples. Antes de finalizar la clase, me gustaría preguntarles, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro. ¿Algo que quisieran preguntar antes de la prueba? ¿Sol?
Ujú. Sí, hay que hacerlo. Sí. Bueno, la media truncada, como lo dice su nombre, es una media con trampa. ¿Sí? Truncada es hacer trampa. Usted trunca un juego, es que compuso el juego para que funcionara con medidas. Por ejemplo, no sé si ha escuchado de los dados truncados cuando juegan Las Vegas y todo eso. ¿Qué son los dados truncados? Cae en el mismo número, ¿verdad? Lo hacen a propósito para ganar. Bueno, la media truncada funciona de esta forma. Lo voy a explicar lo mejor que pueda. Y ¿saben qué hay un mejor ejemplo? Con el que me van a entender mejor. Imaginen, para eso de la media truncada, imaginen que en un trabajo yo tengo 5 trabajadores y yo les pago a mis trabajadores 3,500. 3,500, 3,500, 3,500, 3,500. Pero yo tengo mi hijo, ¿verdad? Ah, mi hijo no va a ganar 3,500 y a él le tengo un sueldo de 25,000. ¿Sí? Cualquier parecido con la vida real es coincidencia. Bueno. A ver. Si yo saco la media de esto, ¿sí? Si me dicen en promedio cuánto le paga a sus trabajadores, si yo saco el promedio, ¿cuánto me va a salir? ¿Qué pasa si yo saco el promedio de estos sueldos? Dice que yo le pago a mis trabajadores 7,800. Yo les aseguro que yo les voy a decir eso a mis trabajadores, hacen huelga. No, ¿cómo va a ser? Solo 3,500 nos paga. ¿Qué le pasa? ¿Por qué dice que el promedio es de 7,800? Obviamente porque apliqué incorrectamente mi medida de tendencia central. Le estoy pagando a uno exageradamente más que a los demás, ¿verdad? Entonces, obviamente apareciera como que en promedio les pago a todos eso, pero eso no es cierto. Entonces, en pocas palabras, la media truncada es eliminar esos valores que están demasiado altos, ¿sí? Para que el valor del promedio ya me salga correcto. Entonces, ahí lo que tiene que hacer es eliminar el primer dato, ya cuando sus datos estén ordenados de menor a mayor, el primer dato y el último dato, ya que esos datos me representan el 5% del lado izquierdo y el 5% del lado derecho de mis datos. Quitando los datos extremos, ya solo me quedan los datos reales. Y de esa forma mi promedio me va a quedar más acertado que trabajar con los datos extremos. ¿Sí? Esa es la media truncada. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá. Pasen feliz tarde y nos vemos en la evaluación. Nos vemos. Nos vemos, Denis. Que les vaya bien, feliz tarde.